Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Escorpio, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número personal ni entrego lo que es número personal y mucho menos lo que es cuentas bancarias o datos personales. Ten cuidado, Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. Mi querido Escorpio, no sé por qué, en primer lugar, lo que he podido visualizar es una especie de rosario o un collar. O tú de repente llevas un rosario, llevas un collar, o me dice Richard, siempre llevo lo que es un crucifijo, algo que te proteja, ¿vale? O un recuerdo muy personal. O a lo mejor me dice Richard, se me ha perdido también. Es lo que puedo visualizar. No sé por qué sale mi intuición que me dice que lo vas a recuperar, ¿vale, cariño? Si es tu caso, si fuera tu caso. El otro punto, yo lo que puedo sentir también y lo que he podido visualizar con el cuenco tibetano es que muchos de vosotros tienen un deseo, pero un deseo como que me dice Richard, este deseo lo llevo arrastrando hace mucho tiempo. Deseas a una persona, deseas de repente recuperar la familia y muchos de ustedes es por los hijos, pero hay un grupo como que hay una situación que se quedó a medias, algo se quedó a medias, algo que a lo mejor me dice Richard. Las cosas hubieran sido diferentes si Pepito, Pepita, mamá, papá no se hubieran metido entre nosotros dos. Las cosas hubieran sido diferentes si a lo mejor de repente no hubiera influido algo externo como magia, etcétera, etcétera. Sientes que todavía hay algo que vivir con esta persona. Sientes que todavía puedes recuperar algo en tu vida. Pero el tema del rosario y del collar, ¿no será que tú tienes algo que te recuerda? Puede ser a una persona especial, cariño, un familiar, de repente una persona que partió, un amigo, algo te recuerda. Cada vez que tú lo ves es como si sintieras que la energía de ellos o de ellas están contigo. Algo que te recuerda, no tiene por qué ser rosario o collar, algo te recuerda, algo que de repente en el transcurso de estos días tú has estado contemplando. Es como si yo, un ejemplo, tengo lo que es el cuenco tibetano. Y a mí me recuerda el cuenco tibetano, supongamos un suceso importante que estaba con mi madre, con mis padres, con mis hermanos. Y siempre que lo recuerdo me entra la nostalgia o siento que estoy conectado con ellos. Entonces, Escorpio, tú de repente en el transcurso de las semanas, puede ser semanas anteriores, has estado en ese puntillo, recordando, pero viendo algo, ¿vale? Un collar, una joya, una foto, da igual, da igual. Vamos a ver qué nos dicen más. Y la palabra lo vas a recuperar. O vas a recuperar ese objeto que se ha perdido, o vas a recuperar lo que tú crees que es tuyo, ¿vale, cariño? Lo que Dios ha bendecido, el hombre no puede separar. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. Tengo mazo nuevo, Escorpios, tengo mazo nuevo. El tarot urbano, mira, vamos a empezar qué nos dicen. A ver, Escorpio. A ver, vamos a ver. A ver, uy, por Dios. Muy bien, muchos de vosotros de repente me dice Richard, me siento espiado, o algunos de vosotros de repente inclusive lo han hackeado, ¿vale? Richard, me han hackeado mi Messenger, mi WhatsApp, o siento que hay una persona que está dentro, un virus, una persona que te está hackeando, que te está observando. Ten mucho cuidado, cariño, con los vínculos que tú abras, con los correos que tú abras, porque siento que hay una persona que te está al oro, te está vigilando. O simplemente hay una persona que a lo mejor entra a ver tu estado de WhatsApp, tu Facebook, da igual, pero está vinculado con la tecnología de ahora, ¿vale? Con la computadora, con el móvil. El otro punto que me puedes decir también, Richard, se me ha perdido mi móvil. En Latinoamérica lo dice mi celular, se me ha perdido mi celular. Y ahí yo tenía todos mis contactos. Puede ser, ¿vale?
y desde que se ha perdido mi celular, mi computadora o te han robado. Puede ser el otro punto. Richard, desde ahí como que me han empezado a llegar mensajes extraños, me ha sucedido cosas que a lo mejor no entiendo. Tú has sentido que ha habido un cambio, ¿vale? Nos están diciendo también, para aquellos que a lo mejor quieren hacer un viaje, ten cuidado en los viajes que hagas, ¿vale? Porque no vaya a ser que en ese viaje alguien te quiere estafar, cariño. O de repente te están advirtiendo que no es momento de hacer un viaje. Puedes tener algún tipo de problema también. Porque nos hablan problemas, robos, te hackean, lo que es en un viaje, etcétera, etcétera. La carta también del 10 de espadas. Una persona que te muestra algo que no es. Una persona que te muestra algo que no es. Y me sale aquí también la carta de una persona que tiene poder. Por eso, a mí lo que me dice, cariño, vale, no te voy a cerrar todas las puertas, ¿vale? Richard, ¿qué me estás diciendo? Yo quiero viajar. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, lo que yo te voy a decir, al menos en esta semana o desde que tú mires la lectura, tienes que ser más cuidadoso, más cuidadosa con tus documentos, con tus datos, ¿vale? Tienes que ser, porque recuerda que las cartas no sentencian, las cartas te quieren proteger, te guían. No vaya a ser que muchos de vosotros, y si me dice Richard, yo no voy a viajar, puede ser que a lo mejor se te pierda tu móvil, documentos importantes, tienes que estar al loro, tienes que estar atento, atenta, ¿vale, cariño? Porque siento que a lo mejor no vaya a ser que justo se te pierde algún tipo de documento, tu móvil o tu celular, cuando más lo necesitas para algún tipo de trámite legal o algo que te ayude a ti, para que tú puedas llegar lo que es a tu meta, para tu objetivo. O tu currículo también, puede ser tu currículo, ¿vale, cariño? Que me dice Richard, justo ahora necesito, yo que sé, enviar un currículo para un trabajo y se me ha perdido el correo, se me han hackeado el correo o mi computadora se me ha malogrado. Puede ser, ¿vale? Nos están hablando de documentos. Uy, cómo me pica la nariz, es la alergia. Sí, pero bueno, como yo siempre digo, Escorpio, siento un Capricornio, no sé por qué. Como yo siempre digo, ¿vale? Guerra avisada no mata gente. Tú ya estás prevenido, tú ya estás prevenida. Cuida tus documentos. No vaya a ser que quieras comprar una casa, no vaya a ser que tengas que firmar de repente un contrato o de repente estás en algo legal con tu expareja, están luchando por propiedades, que puede ser también. Cuida todos los documentos, todos los trámites, asesórate bien. Es muy importante esto, ¿vale? Hay una persona que te está espiando, hay una persona que no te ha olvidado, pero veo que esta persona de repente quiere usar algo en tu contra. Algo en tu contra. Ten mucho cuidado con tus fotos íntimas, ten mucho cuidado también de repente si te provoca a alguien, yo qué sé, como a mí, como me pasa a mí, Scorpio, los haters, los haters. Uy, me quedo sin voz. Porque he hecho lecturas y entonces hablo mucho yo. O los haters o los haters, cariño, como me pasa a mí, que siempre intentan provocar, a ver si pierdo el control. Pero como yo me baño en aceite, me lo resbala todo, lo soy sincero. Pero a mí me dicen, es muy importante para tus objetivos, para el trabajo, todo, ¿vale, cariño? Te están dando consejos, Escorpio, siento un Libra, te están dando consejos. Yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, yo solamente quiero saber qué está pensando mi ex, qué está pensando, solamente me interesa eso. No tengo más vida que solamente mi ex, ¿vale? A lo mejor puede ser tu caso. Pero ya te están diciendo, no vaya a ser que por ese ex que tú estás pensando, utilice algo en tu contra. No vaya a ser que venga ese ex que tú estás pensando y yo qué sé, te utilice por un día y luego te bote, te eche, ¿vale? Las cartas te están diciendo, tienes que estar al loro, tienes que estar protegiéndote, cuidado, cuidado con las amenazas, ¿vale? Cuidado con personas malintencionadas que llegan a tu vida, porque la carta primera que me ha salido ha sido el hacker. Mira, es un hacker que me ha salido. La primera carta, que hay una persona que va a hacer algo en tu contra, Escorpio. Entonces, protégete, nos están diciendo. Vas a llegar a tu meta. Las cosas van a cambiar, pero guerra avisada no mata gente. Protégete, Escorpio, por Dios. Porque a lo mejor me dice, Richard, solo mi ex, solo mi ex, solo mi ex. Te vuelves loca y loco por tu ex. Es esto, protégete. No vaya a ser que este ex, y a lo mejor me lo vas a confirmar, no sé por qué, porque soy algo así muy intuitivo, no vaya a ser que este ex esté hablando cosas tuyas, íntimas, que vosotros dos vivieron. O no vaya a ser que alguien te esté amenazando, chantajeando. Ah, tú has terminado conmigo, no querrás que enseñe esa foto.
no querrás que enseñe esa conversación. ¿Vale? Entonces, tienes que ir con cuidado, ¿vale, cariño? Porque es la primera carta que me ha salido. Lo siento, es la primera carta, ¿vale? Vamos a continuar. Porque no hablan de que te van a estar juzgando. Puede ser que te van a estar juzgando, cariño. Entonces tienes que cuidarte, ¿vale, cariño? Cuídate, Scorpio. Richard, que vaya lectura que me has dado. ¿Prefieres que te mienta para que no te cuides? Es que de verdad, entonces voy a decir, Scorpio, que tú eres tóxico. Eres tóxica. Tienes que cuidarte, ya te lo he dicho. Signos. A ver, Scorpio, vamos a ver. La garganta, por Dios. A ver, signos. Me sale lo que es un Tauro. Me sale un Capricornio, te lo dije, creo, ¿no? Un Libra. Escorpio. Y me sale Piscis o Acuario. Muy bien, te lo voy a enseñar. Te lo enseño, cariño. Te lo enseño. Iniciales. Ahora sí te voy a dar iniciales. A ver qué nos quieren decir. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. O puede ser que no sea tu ex. Puede ser que a lo mejor sea otra persona que te odie. Cualquier persona, ¿vale? Que va a usar algo lo que es en tu contra. La letra J, la letra B, la letra C. Hay una persona que quiere saber de ti. No viene de mala manera, ¿vale? Tienes que reconocer entre el bien y el mal. La letra S y la letra F. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles, ¿vale? Porque esta lectura está caliente, te soy sincero. Vamos a ver. A ver los arcángeles, ¿qué nos dicen? Listo. A ver, con los ojitos cerrados. Clariconocimiento. Te están dando señales a través de esta lectura o simplemente señales a través de los sueños. Haz caso de tu intuición. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. ¿Vale, Escorpio? Siento un Capricornio y un Acuario. Todo lo que te he dicho en esta carta no es para asustarte, en esta lectura. No es simplemente para tocarte la moral, porque a lo mejor me vas a estar criticando. No, todo lo que yo te he dicho en esta lectura es para que te cuides, es para que te proteges. Luego no digas, uy, no hice caso por estar pensando en el cucaracho, por estar pensando en el Kevin ¿vale? Porque encima es horroroso y horrorosa. Has dejado pasar esta oportunidad. Que te tienes que cuidar, cariño. Cuídate, cuídate. Veo malas vibras por aquí, no me gusta, ¿vale? Lleva contigo un anillo de acero para la mala vibra, para la mala energía. Lleva contigo, póntelo, ¿vale? Ponte un anillo de acero, contigo lleva, porque esto espanta la mala vibra. No sé por qué siento que también me dicen las energías por la intuición, ¿vale? Richard, que te confirme Scorpio de que en su casa pasan cosas extrañas, de que siente la energía muy muy pesada, o que a lo mejor de repente me dice, Richard, a veces inclusive se me caen cosas, Richard, ¿vale? Las energías están pesadas en tu casa, ¿vale, cariño? Haz caso, Scorpio. Te recomiendo, en la puerta de tu casa, echa sal, echa un poco de sal en la puerta de tu casa, ¿vale? Es muy importante porque la sal te protege del daño que puede entrar a tu casa. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a cambiar de mazo. A ver, el tarot de la Nuit, ¿qué nos quieren decir? A ver, Scorpio, por Dios. El tarot de la Nuit para Scorpio, vamos a ver, cariño. Me sale la carta del emperador, me sale la carta de la reina de espadas y me sale la carta del 10 de espadas. No sé por qué siento que me dice Richard, yo siento que hay una persona que quiere que a lo mejor yo toque fondo. Hay una persona que me quiere ver mal. Puede ser que a lo mejor es una persona que tiene poder, ¿vale? Eso sí, tiene poder. O puede ser una persona adulta también, una madre, un padre. En algún momento alguien te lo ha dicho ya, Scorpio. Alguien te lo ha dicho, ¿vale, cariño? Pero bueno, como yo siempre digo, guerra avisada no mata gente, cariño. Vas a llevar lo que es el anillo de acero, ¿vale? Ninguna mezcla ni nada. Acero natural o acero quirúrgico. Ya está. No otro material. No me preguntes plata, oro, aluminio. No, acero. Ya está. Acero es esto, cariño. Entonces, me dice, no te preocupes, cariño, nos dicen, Scorpio, porque me sale la carta del 7 de pentáculos y me sale la carta de la justicia. Va a haber una energía que te va a proteger, ¿vale? O hay una persona que te va a proteger. Puede ser de repente alguien que no está en este plano terrenal. Te protege, te cuida, porque para ellos tú eres su niño, su niña. Es así, eres especial.
Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Y yo lo que estoy viendo, que cuando puede ser que a lo mejor ellos están esperando resultados. Oye, yo le he hecho esto a Escorpio. ¿Para qué? Para que se lo caiga el pelo, como ejemplo, ¿vale? Y veo que al contrario, tiene una melena ahí. Yo qué sé, parece Rapuxé. Parece Rapuxé, ¿vale? Entonces, se van a sentir como un poco agobiados. Van a tener como un problema, inclusive con la persona que le ha hecho el encargo. ¿Y sabe por qué? Como colgados, como locos. Se van a quedar como diciendo, uy, ¿qué ha pasado aquí? Le va a llamar la atención, ¿vale? Ten mucho cuidado, Escorpio, al momento que recibas algo, nunca lo hagas con la derecha, ¿vale? No, hazlo con la izquierda, porque la izquierda bloquea lo que es el daño, el mal que pueda existir, lo que es en tu vida. Nunca lo hagas con la derecha, porque como ellos van a ver de que no ven resultados, ¿qué van a hacer? Lo van a intentar otra vez. Y entonces, todo lo que tú recibas, solamente confía de repente solo en tu madre y quizás en tus hermanos, ¿no? No quiero ser tan radical, pero recibe con la mano izquierda. Recibe con la mano izquierda. Si tú sospechas de algo, recibe con tu mano izquierda. Te doy como consejo, ¿vale? Tú lo tomas o tú lo dejas, cariño. Como consejo. Yo siento que hay una persona que te guarda rencor, Escorpio. ¿Qué lo has hecho, Escorpio? Richard, le he inyectado veneno, ¿vale? Porque me sacó los cuernos. Es esto, porque es un mentiroso. Hay alguien que te guarda rencor. Tal cual te lo digo. Vamos a ver. Me dice también, muchos de vosotros de repente ha llegado una persona a tu vida la cual no cumple las expectativas como tú querías. Richard, a mí me gustan los hombres que sean de saco y corbata, rollo empresario, ejecutivo, pero yo qué sé, he conocido un motero, ¿vale? Un rockero he conocido. Veo que esta persona, su esencia está por dentro, cariño. Yo sé que muchas veces digo, este chico ni despellejando vamos a encontrar su belleza, ¿vale? Porque son horrorosos, pero no lo digo porque sean físicamente, sino por el carácter, ¿vale? Yo a una persona juzgo mayormente por el carácter. Si es una persona que te trata mal, si es una persona que no está vibrando bien contigo, ¿cómo crees que lo voy a decir que es buena persona o es guapo o es guapa? No, no dicen. Esta persona que llega a tu vida o que va a llegar a tu vida es una persona que quizá de repente no es de saco y corbata, no es una persona como a ti te guste, pero es alguien que te va a dar esa tranquilidad o esa estabilidad que tú estás buscando. Algo muy diferente en tu vida, muy diferente, pero la cual implica cambios. ¡Wow! Y sale la carta de la estrella. Sí, tú vas a conocer a una persona muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada a estar, ¿vale? Escorpio. No vaya a ser que me digas, Escorpio, Richard, yo te soy sincero, yo a esta persona solamente lo quiero para una noche loca, ¿vale? Como muchos, todos queremos a alguien una noche loca. Pero me he dado cuenta que es cariñoso, es cariñosa, está muy atento por mí, muy atenta. Y te soy sincero, estoy un poco confundida qué es lo que siente, qué es lo que quiere por mí. ¿A dónde va esta relación? Yo veo que esta persona es cierto que tiene un carácter muy especial, quizás de repente no te da la seguridad que tú estás buscando, pero yo veo que esta persona hay futuro, cariño. Entonces es una buena vibra. Pero también tú tienes que hacer caso de tu intuición, si vale la pena o no vale la pena. ¿Vale, Scorpio? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen en economía. A ver, se ha ido rápido la hora, te soy sincero. Vamos a ver. Uy, vale, mi querido Scorpio. Uy, mi querido Scorpio, siento que estás pasando mal la economía. Puede ser que a lo mejor inclusive te han despedido o sientes que te van a despedir. Posiblemente lo hagan, ¿vale, cariño? Posiblemente lo hagan. No es justo, me dice Richard, esto no es justo. Porque yo he dado lo mejor a esta empresa o porque no pensaba que me iban a pagar así. Mayormente para nosotros, para un empresario, cariño, solamente somos números. No tienen ningún tipo de vínculo emocional. Por eso, tú trabajas lo que tienes que trabajar y ya está. No seas patero o patera, ¿vale? Como yo siempre he dicho, porque siendo patero o patera no vas a lograr nada. Tú solamente cumple tu trabajo de una manera buena. Demuestra que tú vales, pero sin ser patero, cariño. Porque ellos si te quieren echar, te van a echar. Es así, ¿vale? Estás un poco decepcionado lo que es en el trabajo. Pero me están diciendo, esta situación se va a cerrar un ciclo y te viene una oportunidad de trabajo, ¿vale, cariño? Deja de preocuparte,
Puede ser que tengas que viajar, puede ser que tengas que desplazarte. La garganta me quiere delatar, porque no quiero comer caramelo, estoy cansado de mi garganta. Pero me dicen de que te va a llegar algo importante. Te viene algo bueno, cariño, en el trabajo, a pesar de lo que estás pasando en estos momentos, ¿vale? Muy bien, vamos a ver las características. Vamos a ver. Yo te envío toda la buena vibra. No vaya a ser que por eso me dicen el hacker, no vaya a ser que existe una persona que te está mal informando, una persona que te está criticando. ¿Ves cómo todo tiene sentido? Escorpio, siento un Virgo. Vamos a ver. A ver, las características. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Arriba los ánimos. ¿Qué quieres que te cante? Richa, canta algo para animarme. A ver. Ay, no sé qué cantar. A ver. Ingrata pamparomina, mujer bonita. Dirá Richa, ¿qué es eso? Es un guayno de Perú, pero no me acuerdo la letra, pero me encanta. Ingrata pamparomina, mujer bonita. ¿Qué es pamparomina? De Pamparomás, viene de Ancash, ¿vale? No me acuerdo la letra, vale, otra canción. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 oh. Esta música te va a animar, cariño, te va a animar. O simplemente yo qué sé. Y todos me miran, me miran, me miran. Y me saqué, ¿cómo es? Ay, y me vestí de reina, me puse el cabello. Algo así es, no me acuerdo. Me puse tacones. No me acuerdo más, lo siento. No hay música para ti, Scorpio. Ríete con mi cara. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las características. Ay, ¿cómo es esa canción? Tú dijiste que no valía nada. Algo más. Ay, no me acuerdo. Y me solté el cabello. Ahora sí. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, una chancla. Y mire que era bella. Y todos me miran, me miran, me miran. Ahí está tu canción, cariño, todo va a ir bien. Ya verás. Y si no, la chancla te va a ayudar. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Veo que esta persona de repente tiene que soltar una historia o una relación. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con las joyas también, o tiene su propio negocio, su propia empresa o su propio restaurante. Es una persona de contextura gruesa, ¿vale? Hay una persona que te dije que no cumple tus expectativas, pero que esta persona quiere un amor contigo, cariño, quiere una relación contigo, ¿vale? Puede ser que esta persona sea delgado o delgada, cabello corto, algunos de ellos tienen tatuajes. Esta persona de repente está saliendo de una relación, de una historia o está saliendo de un luto. A pesar que me dice que es de elemento agua, puede ser un Sagitario, ¿vale? Veo que a lo mejor en un campamento, cariño, has conocido a alguien o vas a conocer a alguien en un campamento. Richa, me encantan los cruising. Richa, ¿qué es cruising? En Barcelona hay mucho, ¿vale? Richa, me encantan los cruising, que te sale por los campos a pasear en plan Heidi, ¿vale? Inocente con tus coletas o en plan Caperucita Roja, ¿vale? Seas hombre o mujer, vas a ver a visitar a la abuela y lo que te encuentras es un lobo o una loba que al final te come, cariño. Ya sabes lo que hablamos, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. La carta del colgado. Muchos de ustedes también están lidiando con una persona que puede ser de Libra. Veo que esta persona te ha pedido tiempo o simplemente te ha dicho, por favor, reflexiona un poco antes que me dejes. Esta persona tranquilamente de repente, veo que a lo mejor tú lo has conocido cuando te fuiste de vacaciones, porque me hablan de atardeceres, de amaneceres. Muchos de ustedes tienen también lo que es conflicto laboral, ¿vale, cariño? Me sale mucho lo que es el conflicto laboral, pero tiempo al tiempo. Hay un grupo de ustedes que va a tener un encuentro con alguien del pasado, un amigo o una amiga. No me dice que te vas a casar, simplemente que hay un encuentro. Este encuentro aparece en tu vida ¿para qué? Para que empiece tu fortuna, tu alegría, tu felicidad. Como es parte de la pieza de tu vida, para que todo cambie, ¿vale? La carta de la sacerdotisa. Hay una persona que te extraña, que te piensa, que te añora y puede ser mayor de 30 años. Te enseño las cartas, mi querido Escorpio. Siento Virgo muy fuerte. Bendiciones de corazón. Te me cuidas y mucha suerte. Guerra avisada no mata gente, ¿vale? Hasta la vista, Escorpio.